lo que, vamos a decir, nos da de comer a todos los médicos nucleares, porque representa casi el 70% de todas las pruebas que se piden en medicina nuclear. La gammagrafía ósea me va a dar la ventaja de tener una alta sensibilidad para detectar cualquier patología ósea. Fácil disponibilidad, porque lo único que necesito es el radiofármaco, mi tecnesio, que todos los servicios lo tienen, y una gamma cámara, que todos los servicios la tienen. Y con eso ya es suficiente para estudiar todo tipo de patología ósea. El detalle está en que todo lo que es altamente sensible es poco específico y todo lo que es altamente específico es poco sensible. En el caso de la gammagrafía ósea es altamente sensible, pudiendo detectar cualquier tipo de patología en la matriz ósea, pero al ser poco específica no puede diferenciar si es un proceso benigno o uno maligno simplemente con la captación. Por esto, vuelvo y les digo, es súper importante para mí que ustedes me presenten los antecedentes del paciente, historia clínica del paciente, correlacionar con otros estudios radiológicos previos a la gammagrafía ósea, pero para esto ustedes necesitan conocer las indicaciones, las principales indicaciones de la gammagrafía ósea, que son un viaje. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedades benignas y enfermedades malignas. Dentro de las enfermedades benignas tenemos infecciones, sinovitis, todo tipo de artritis, espondilopatías, desórdenes metabólicos, desórdenes vasculares. Todo esto está dentro de el área benigna, incluso los traumatismos, las fracturas. Y ya luego aquí abajo tenemos metástasis óseas o tumores benignos o malignos primarios. Dentro de todo esto nos vamos a focalizar en algunas, no todas. Margaret, ¿tienes el micrófono abierto? No todas, pero vamos a decir en lo que en República Dominicana nos podemos concentrar. ¿Cómo uno sabe que hay un isótopo que se deposita en el hueso? Bueno, esto empezó en 1920 con lo que se conoce como las chicas del radio. Hay películas y todo eso, les recomiendo que se las vean, porque así como Marie Curie murió por exposición continua a la radiación, estas señoras también. Se desconocía mucho de los efectos nocivos de la radiación. Y lo que hacían estas señoras era pintar las manecillas de un reloj con una solución de radio 226 para el simple hecho de que esas manecillas brillaran en la oscuridad. Ese radio 226 es un poderoso emisor gamma que dura cientos de años de periodo de semidesintegración. Y lo que esas señoras, por una exposición continua, ya que tenían para pintar la manecilla del reloj con un pincel, mojar la punta del pincel en su lengua, pintar y así con movimientos repetitivos, esa exposición continua empezó a crear deformidades óseas, sobre todo en el maxilar,
a nivel del maxilar inferior y también muchos desórdenes hematológicos. Hoy en día, todas fallecieron, obviamente, estamos hablando de 1920, pero muchas fallecieron a causa de, por enfermedades producto de esa exposición. Son efectos determinísticos que aparecen luego de alcanzar un umbral X de radiación y todas ellas lo sobrepasaron. Todas están enterradas en el mismo sitio, en un búnker, y de vez en cuando hay alguien que baja debidamente protegido para medir el nivel de radiación que todavía sus huesos están expidiendo. Y todavía hoy en día siguen expidiendo radiación. Producto de esto, a alguien se le encendió el bombillo y dice, bueno, pero en una dosis adecuada, si hay algo que obviamente se deposita en el hueso, esto se puede estudiar, algo se puede estudiar. Entonces se empezó a trabajar en crear un radiotrazador que fuera barato, permaneciera estable en su unión con el hueso, se localizara rápidamente del hueso, pero que al mismo tiempo se aclarara, o sea, que saliera de todo lo que no me interesaba estudiar. O sea, en el caso del hueso, no me interesa nada de la parte blanda del cuerpo, pero que luego de esto pudiera excretarse a nivel renal, porque si hidrato bien al paciente, sale rápido el radiotrazador del cuerpo. En un principio, lo vamos a ver un poquito más adelante, en un principio se creó el fluoruro de sodio. Es un emisor de positrones, o sea, que lo que primero se estudió fue el PET óseo. La cuestión es que antes de los años 70 había muy pocas gamma cámara PET, casi 5 en el mundo, y a pesar de que salía muy barato, realizarse la prueba no estaba al alcance de todo el mundo y utilizar el equipo era muy costoso. Por tanto, cuando ya viene la década de los 70, con la introducción del tecnecio, se crean los agentes fosfatos o agentes bifosfonatos. Estos son compuestos que son estructuralmente similares al pirofosfato inorgánico que ya tenemos presente en nuestra matriz ósea y se unen exactamente por absorción química, es un mecanismo de localización, a los cristales de fosfato de calcio y a los cristales de hidroxiapatita, sobre todo los cristales de hidroxiapatita. Si se dan cuenta, estructuralmente las moléculas son muy parecidas y por esto actúan como un análogo del pirofosfato inorgánico del hueso. El pirofosfato inorgánico del hueso se manifiesta o se sobreexpresa en los lugares donde la remodelación ósea está alterada, o sea, donde hay actividad osteogénica, donde los osteoblastos están trabajando. Actualmente hay 3 tipos de bifosfonatos disponibles. Vuelvo y les digo, no necesito que se me aprendan el nombre, pero el MDP, el HDP y el HEDP, de los cuales los más utilizados aquí y a nivel mundial son el MDP y el HDP. Son los que se utilizan de manera rutinaria en todos los servicios de medicina nuclear del mundo. Aquí en República Dominicana se utiliza más el MDP, aunque ya están introduciendo el HDP. ¿Cómo luce una gammagrafía? Lo primero es, inyecto mi radiotrazador en vena. Vamos a esperar un periodo de incorporación al cuerpo de aproximadamente 2 horas. Si yo quiero hacer un rastreo corporal total, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero inmediatamente se inyecta, se va a distribuir
en el líquido extracelular y el 50% de la dosis que yo he inyectado se va a ir rápidamente al hueso. El otro 50% va a empezar a decaer y a excretarse por vía urinaria. Entonces, el 50% de la dosis se va a pegar al hueso, el otro 50% va a empezar a excretarse por los riñones. Por tanto, básicamente lo que yo voy a ver en una gammagrafía ósea es hueso y riñones y vejiga, porque es lo que me va a captar. Uno porque es donde se localiza y el otro porque se excreta. Cuando yo empiezo a ver actividad en partes blandas, pocos de hipercaptación en partes blandas, normalmente es por una sobrecaptación en zonas donde hay mucho fosfato cálcico amorfo y es el responsable, este componente, de las captaciones extraóseas. Esas captaciones extraóseas se pueden dar por focos de osificación en partes blandas, tipo un sarcoma, un osteosarcoma, un condrosarcoma o una hipercalcemia maligna. Normalmente estamos hablando ya de tumoraciones, pero esas captaciones extraóseas es por el componente del fosfato cálcico amorfo. En una gammagrafía ósea normal, siempre vamos a buscar la simetría, o sea, la distribución del radiotrazador en el esqueleto debe de ser simétrica y bilateral. Una articulación no debe de captar más que la otra, un ilíaco no debe de captar más que el otro, y si lo hace, lo primero que debemos de verificar es que el paciente estuvo correctamente colocado en la camilla, porque un paciente mal colocado puede acercar más una extremidad que la otra al detector y eso simular una captación patológica, cuando en realidad fue una mala técnica del técnico en imágenes que posicionó al paciente. Entonces, siempre vamos a buscar una distribución uniforme. Vamos a ver articulaciones, sobre todo de las grandes articulaciones y las vértebras con mayor captación, debido a que son zonas donde hay mucho hueso trabeculado, o sea, son huesos que están altamente vascularizados y por tanto, mi radiotrazador va en vena, son huesos altamente vascularizados, va a llegar más radiotrazador, voy a ver mayor captación, pero es una captación fisiológica. Y siempre en una gammagrafía ósea normal, vamos a buscar la silueta renal y la vejiga. Porque gammagrafía ósea que yo no vea silueta renal o actividad en la vejiga, es un paciente que está muy mal, ya sea por una insuficiencia renal, que ya va para hemodiálisis, o por una captación al 100% en hueso, lo cual sugiere una diseminación ósea metastásica, que eso vamos a verlo más adelante. Entonces, en los conceptos de gammagrafía, vamos a manejar los mismos conceptos que hemos manejado hasta ahora, hipercaptación o hipocaptación. Hipercaptación nos vamos a referir a zonas donde hay aumento de la actividad osteogénica. Esta zona la vamos a ver más calientes, más negritas en este caso, y pueden ser focales o pueden ser difusas. Esto básicamente se da porque hay aumento de la actividad osteogénica, porque hay una sobreexpresión de los osteoblastos a nivel de la matriz ósea y ahí se depositan más el radiotrazador que vamos a inyectar, y también porque hay aumento de la permeabilidad vascular con un aumento del flujo, de la perfusión,
hacia una zona donde hay aumento de la actividad osteogénica. Esto puede ser tanto en procesos benignos como en procesos malignos. Las hipercaptaciones, hay que tener muy claro los antecedentes del paciente antes de tú pegarle una metástasis porque uno quiere a un paciente. Las hipocaptaciones son defectos fríos, déficit metabólicos, o sea, no hay aumento de la actividad osteogénica, sino que hay un aumento de la actividad osteoclástica. Están los osteoclastos, que son las células óseas encargadas de comerse el hueso. Esos son los que están activados. Y tenemos defectos en la captación y eso se traduce en defectos fríos, porque si no tengo hueso, no tengo dónde depositar el radiotrazador, por tanto, hay un defecto frío. También eso puede pasar en desórdenes vasculares como infartos óseos. Un infarto óseo, al igual que en cardio, si tengo un trozo de hueso muerto, pues no me va a captar, porque no hay permeabilidad, no hay flujo hacia esa zona. Y también las zonas con radioterapia, que se le da radioterapia, esos huesos se fibrosan y muchos de los vasos que van dentro del hueso se necrosan. Entonces, tampoco tengo flujo y eso se traduce en una disminución de la captación en esas zonas. La gammagrafía ósea no es la técnica diagnóstica ideal para las patologías que tienden a ser hipocaptantes, porque me las puedo comer tan divinamente, justamente por no verlas. Hay algunas patologías como la necrosis avascular en fase regenerativa, en fase 2, que pueden tener un defecto de hipocaptación que se rodea de un halo de hipercaptación. Aquí en la planar, eso es un rastreo, y como se dieron cuenta que había una diferencia a nivel de la sacroilíaca, hicieron una planar más enfocada en esa zona. Si se dan cuenta, en la sacroilíaca derecha no se ve igual que la sacroilíaca izquierda. Aquí hay un halo de hipercaptación que está rodeando un defecto frío. Esto se determinó mejor cuando se aumentó, cuando se hizo una imagen dirigida hacia ahí. Pero si uno no se fija, prácticamente la zona de hipocaptación no se nota a menos que esté rodeada de ese halo de hipercaptación. Entonces, para las patologías osteolíticas, donde en vez de haber un aumento de la producción de hueso, hay una destrucción del hueso, no es recomendable la gammagrafía ósea. En ese caso, lo que se recomienda es un PET con FDG. Eso lo van a ver lo vamos a explicar un poco más adelante, pero sobre todo lo van a ver en oncología. Las patologías isocaptantes, pues nada, pues ISO es que no, a estas sí que no captan absolutamente nada. Las patologías isocaptantes, como por ejemplo un quiste óseo, son patologías que no se le hace gammografía porque no van a verse, ni la prueba va, no se justifica la exposición de un paciente a la radiación si no tengo un beneficio para el diagnóstico de ese paciente. En el quiste óseo simple no hay ningún tipo de beneficio para ese paciente. En el caso de los pacientes pediátricos, tenemos que tener en cuenta que hasta cierta edad, ya entrada la adolescencia, tenemos los centros de crecimiento activados.
Y esos centros de crecimiento van a presentar una hipercaptación que va a ser completamente normal, va a ser fisiológica. Ahora, al igual que en la gammagrafía ósea del adulto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que sea bilateral y simétrica. Y es muy importante esta simetría en las gammagrafías pediátricas porque justamente en los centros de crecimiento es donde más se desarrollan los tumores óseos primarios, tanto benignos como malignos, en los pacientes pediátricos. Aquí ya tenemos dos ejemplos distintos. Una, con una hipercaptación difusa a nivel de toda la columna vertebral y ambas sacroilíacas, y esto simplemente también tenemos en ambos pies, ambas rodillas, hay una rodilla que capta más que otra, ambas articulaciones, acromioclaviculares. Esto es una osteodegeneración. No hay una focalidad tan intensa per se, y en este caso estamos hablando de una paciente ya entrada, de un paciente ya entrado en años que tenía una osteoartrosis avanzada. En el caso del otro paciente, tenemos múltiples focos de hipercaptación diseminados en todo el esqueleto axial y apendicular valorado, que es compatible con una diseminación ósea metastásica. Esto es un paciente con un carcinoma de próstata, que lo caracteriza son las metástasis blásticas, metástasis osteoblásticas, donde justamente están los osteoblastos activados. Entonces, hay tres factores clave que influencian la captación del radiotrazador. La actividad metabólica del hueso con su actividad osteogénica, el flujo sanguíneo inherente a una lesión ósea y el contenido de calcio que contenga esa lesión. Si hay hueso, capta. Si no hay hueso, pues no capta. Estos son los tres factores clave que me van a influenciar la captación. Pero, así como todo en medicina nuclear, todo me afecta. Como estamos hablando de imagen molecular, imagen funcional, todo lo que pueda interactuar con la matriz ósea me puede afectar la captación de mi radiotrazador. Cosas tan sencillas que me pueden variar la interpretación de la gammagrafía ósea. Y por esto vuelvo y les digo, es súper importante la historia clínica. Denle a esa impresión, a la impresora y le dan y se lo grapan a la indicación. El hierro coloidal, si un paciente está en tratamiento con hierro endovenoso, voy a ver una captación difusa incrementada en el hígado. Paciente en tratamiento con gentamicina, algo tan sencillo como una genta, me va a retener el radiofármaco a nivel renal por un daño tubular renal, porque me puede dar nefrotoxicidad. Compuestos con aluminio, como los antiácidos, me va a visualizar mucho hígado y riñón. Paciente en tratamiento con glucocorticoides, puede disminuir considerablemente la captación ósea. O pacientes que estén en tratamiento con bifosfonato para una osteoporosis. Puedo no ver absolutamente nada en la gammagrafía ósea porque todos los sitios van a estar saturados por los bifosfonatos que el paciente se está tomando oralmente.
Aquí tenemos un ejemplo, un paciente en tratamiento con Almagato, en autotratamiento, porque eso es un paciente que voluntariamente todos los días se bebe como 3 sobres de Alka-Seltzer. Es un antiácido con alto contenido de aluminio que prácticamente lo que ha hecho es que no se vea absolutamente nada en hueso y solamente se ven las siluetas renales. Por ejemplo, aquí tengo una paciente que está en tratamiento con carbonato cálcico. Hay una disminución de la captación ósea y aumento de la captación en partes blandas. Estos son, vamos a decirlo en dominicano, los chichos de la paciente que están captando aquí. Y eso en una gammagrafía normal no debe de verse. Pero se justifica si yo sé que el paciente está en tratamiento, en este caso con carbonato cálcico. Y aquí tenemos una paciente donde prácticamente no se ve absolutamente nada de la matriz ósea y lo que sí está captando son las partes blandas. A nivel de vísceras tenemos captación a nivel del pulmón, corazón, hígado, páncreas, riñones, y esto es un paciente con una hipercalcemia maligna. No hay metástasis óseas, pero hay aumento del depósito, hay formaciones de microcristales. En este caso, recuerden que las captaciones extraóseas son por los cristales cálcicos amorfos. Y en el caso de la hipercalcemia maligna es una de las principales razones. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? O un rastreo corporal total o gammografías que van dedicadas a la zona que a ustedes les interesa estudiar, que lo indicaron en su referimiento, que lo escribieron en la indicación. Entonces, la convencional, hacer un rastreo corporal total, esto se inyecta el radiotrazador, se manda el paciente para la sala de espera de pacientes inyectados y a las 2 o 3 horas se monta el paciente, 15 minutos y ya tenemos esto hecho. Se puede hacer de manera seccionada y esto dura 45 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La resolución espacial de la imagen. Esto se ve infinitamente mejor que esto. Lo cual no significa que haya mucha diferencia. Entonces, tiempo y costo del estudio, se optimiza un buen rastreo y si se necesita una zona en específico, entonces se procede a hacer una gammografía planar de la zona que se necesita. También tenemos lo que son las técnicas especiales, que ya aquí involucra lo que se llama la gammografía ósea dinámica o gammografía ósea en 3 fases. Y estas 3 fases me van a valorar 3 cosas distintas. La fase angiogammagráfica, la fase vascular y la fase tardía. La fase angiogammagráfica se va a realizar inmediatamente yo inyecto mi radiotrazador. Es como habíamos visto anteriormente, se hace un modo cine y vemos cómo llega el radiotrazador al área de interés que a ustedes les interesa estudiar. En la fase vascular, esto dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos. La fase vascular sigue inmediatamente, terminando esta, empezando la fase vascular. Y aquí vamos a ver el pulso sanguíneo, cómo se ve la captación del radiotrazador en las partes blandas que están alrededor del área de interés. Y ya luego de realizar estas 2 fases, levantamos al paciente de la camilla y procedemos a realizar la fase ósea
igual que si realizaremos un rastreo completo. Lo volvemos a montar a las 2 horas, centrándonos en la misma zona que estas dos. Las primeras 2 fases permiten valorar la perfusión sanguínea local, tanto del hueso como de la parte blanda. Y ya luego la fase tardía o fase ósea me va a indicar el metabolismo del hueso. ¿Ok? ¿Cómo se ve una gammagrafía ósea en 3 fases? Bueno, primera fase, angiogammagráfica. En este caso estamos viendo unas rodillas, es una gammografía centrada en rodillas, y vemos cómo hay una rodilla que inmediatamente está captando más radiotrazador que el otro. Y de hecho es una rodilla que el paciente no puede extender. Hay una rodilla que está derecha y hay una rodilla que está doblada. Esto es una posición antiálgica del paciente porque el paciente no puede extender por completo esa pierna. En la fase vascular estamos viendo que hay un aumento del depósito. Ya en hueso estamos viendo que hay aumento del depósito del radiotrazador, pero en partes blandas hay una hiperemia alrededor de ese foco de hipercaptación a nivel de la meseta tibial y, y la parte distal del fémur. Y aquí, en la fase ósea, estamos viendo que hay una mayor captación en los centros de crecimiento de la rodilla que no se puede extender versus la rodilla normal. Digo centros de crecimiento porque estamos viendo que es un paciente pediátrico, bueno, preadolescente en este caso. Y tiene una patología que es justamente la que está impidiendo que pueda extender bien la rodilla. La gammografía ósea puede decir que eso es una patología maligna simplemente por el estudio. No. Esto puede ser un tipo de tumoración benigna o puede ser un tipo de tumoración maligna. Y el único que tiene la última palabra es el patólogo. Eso hay que biopsiar y hacer y esperar el resultado de la biopsia. Ya luego tenemos nuestras imágenes de SPECT, que lo que van a hacer es localizar mejor las lesiones, y tenemos también las magnificaciones con el colimador pinhole. Esto ya cada vez está más en desuso. El colimador pinhole ya casi, que es el de gran lupa, que aumenta bastante. Si se dan cuenta, es un paciente pediátrico con todos sus centros de crecimiento activados, pero a nivel del tercio medio del húmero hay un foco de hipercaptación que no está en el otro. Lo que se hace es cambiar el colimador, poner el pinhole, y vemos que alrededor del foco de hipercaptación hay un edema del hueso. Hay como una zona difusa de hipercaptación, pero también hay una remodelación ósea. Y esto es indicativo de una patología maligna en este caso. Actualmente esa magnificación se puede hacer digital, aunque los colimadores pinhole todavía le siguen dando uso. Entonces, dentro de las principales indicaciones de la gammografía ósea, tenemos las patologías óseas malignas, tanto de tumores óseos primarios como metástasis óseas. Dentro de los tumores óseos primarios, los principales son los sarcomas, y el sarcoma de Ewing es el más común en pacientes pediátricos. Y las metástasis óseas, de quienes más recibimos peticiones para estadificar correctamente a los pacientes, son pacientes con
adenocarcinoma de próstata o con cáncer de mama. Pero también no todo es malo. Tenemos patologías óseas benignas. Dentro de esos mismos tumores primarios tenemos tumores osteogénicos, condrogénicos, tumores vasculares o los tumores de células gigantes, que todo esto ustedes lo van a ver, sobre todo es en Médica 2, en oncología. Y aquí ya nos vamos a concentrar más en las infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, las artritis sépticas y el pie diabético, que son 3 patologías que en República Dominicana brotan de debajo de una piedra y no se diagnostican correctamente como deberían, aunque ya ustedes no van a sufrir de ese mal. Vamos a ver enfermedades metabólicas óseas como la enfermedad de Payet, vamos a ver fracturas, la distrofia simpático refleja es un caso interesante. Ese sí está en la plataforma, tengo que buscarlo, pero ese sí está en la plataforma. Entonces, vamos a empezar. Las fracturas. Recuerden que medicina nuclear es imagen funcional. Entonces, una fractura, obviamente, hay un evento que ha pasado en este caso, vamos a decir, una vértebra ha colapsado. Hay fracturas por aplastamiento, hay fracturas patológicas, hay fracturas por trauma. Siempre que hay una fractura, hay un aumento de la actividad osteogénica porque inmediatamente el hueso empieza a repararse. La cuestión es que dependiendo del antecedente del paciente, puede ser una fractura patológica porque haya una infiltración tumoral en esa vértebra o simplemente una fractura por aplastamiento en una paciente osteoporótica que se sentó muy fuerte y el cuerpo vertebral colapsó. ¿Cómo se va a ver esa fractura? Si se dan cuenta, miren la altura normal de un cuerpo vertebral y aquí miren cómo está más el tamaño, la altura disminuida. Y esto es indicativo de en este caso, una fractura por aplastamiento. La captación, la intensidad de la captación está directamente relacionada al tiempo que haya pasado después del evento. Entonces, en una paciente osteoporótica que ya tenga una fractura anterior y ustedes estén sospechando que haya una nueva, lo que se quiere ver es o que de repente se haya detectado en una tomografía 3 fracturas y ustedes quieran saber cuál fue primero y cuál fue después, pues la gammagrafía ósea sí se los puede decir. Les puede indicar, de acuerdo al grado de captación que esté teniendo esa fractura, cuál es más reciente. A mayor cercanía del evento traumático, mayor captación. A mayor lejanía, la captación va disminuyendo. En las necrosis avasculares, las alteraciones van a depender del estadio de la lesión. Necrosis avascular, tenemos una necrosis que se da por falta de flujo sanguíneo a un área del hueso. Dentro de las más comunes y prácticamente para lo que más utilizan la gammagrafía ósea es para la necrosis avascular de cadera. Entonces, tenemos dentro de la necrosis avascular 2 fases. Una fase avascular por completo, que es donde se produce la falta de riego sanguíneo, que se va a traducir en una lesión hipocaptante, o sea que yo no la voy a ver. Y la segunda fase, o fase de reparación, que es la que se caracteriza por el anillo de hipercaptación alrededor de la zona fría, que fue el ejemplo que vimos como zona de hipocaptación, o una hipercaptación muy marcada en comparación con el área contralateral.
Y como todo en medicina nuclear, se puede cuantificar. Y aquí estamos viendo una necrosis avascular de la cabeza femoral derecha en fase de revascularización, donde tiene un 62% de captación en comparación a la cabeza femoral sana, que es la izquierda, que solamente presenta un 38% de captación. O sea que no solamente la medicina nuclear, como ya hemos visto, puede valorar cualitativamente una lesión, sino que también la valora cuantitativamente. La enfermedad de Payet del hueso, también conocida como osteitis deformante, se va a caracterizar porque hay remodelación ósea producto de una alteración del hueso que esté afectado. Es una enfermedad muy común en Europa y producto de la migración tanto de los europeos hacia América y de los americanos hacia Europa, se está viendo cada vez más en países de Latinoamérica. Porque sabemos que somos los latinoamericanos que no vamos para allá. Entonces, se desconoce la causa de la enfermedad, se vincula al virus del sarampión y de la rubeola, pero sobre todo del sarampión. Es una enfermedad que había estado dormida durante mucho tiempo, pero ahora con la manía que tiene la gente de no vacunar a la gente, a sus niños, el virus del sarampión está remontando, así que también se espera un remonte de la enfermedad de Payet en un futuro. Y también puede que tenga un factor genético por esto, y por esto también digo que está asociado, que ahora se está viendo más en América por justamente ese cruce entre americanos y europeos. No provoca síntomas, son hallazgos casuales, a menos ya que la enfermedad está muy avanzada y ya se vea la deformación ósea, puede afectar a un solo hueso, siendo monostótica, o a varios huesos, poliostótica. Los huesos más frecuentemente afectados son el cráneo, la columna y la pelvis, aunque realmente puede afectar cualquier hueso. Es el mismo paciente, pero con distintos grados de saturación de la imagen, que se puede ver perfectamente como hay un fémur que capta más que el otro, pero que también está engrosado. Aquí tenemos un ilíaco que capta muchísimo más que el otro, vértebras dorsales que captan muchísimo más que las cervicales o las lumbares, aunque hay una lumbar que está afectada. En este caso, tenemos un paciente con una afectación masiva de todo lo que es la calota craneal, la escápula, arcos costales y la cadera a predominio del ilíaco izquierdo. Y tenemos lo que es casi un signo patognomónico, o sea, característico de la enfermedad de Payet ósea, que es el signo de Mickey Mouse. Cuando vemos este signo, que también parece como un signo de radiación, pero lo asocian más al signo de Mickey Mouse, es porque estamos ante un paciente con altas probabilidades de tener una enfermedad de Payet ósea. La gammagrafía ósea no solamente sirve para diagnosticar, sino también para monitorizar o valorar la respuesta a tratamiento. En este caso, tenemos un paciente que se le realizó la gammagrafía previo al inicio de su tratamiento y 2 años más tarde vemos cómo realmente es un paciente que ha mejorado muchísimo, tanto la captación en la calota craneal como prácticamente la captación de los arcos costales, de la escápula. El ilíaco sigue afectado, pero en muchísimo menor grado. Eso es un paciente que se pone en tratamiento con ácido zoledrónico. La Femara es el nombre comercial más común.
y la verdad es que funciona de maravilla. Fracturas por estrés. Esas fracturas por estrés que no dan tanto dolor de cabeza, porque radiológicamente son muy difíciles de diagnosticar, porque son fisuras, son prácticamente fisuras que no sufren ningún tipo de desplazamiento y que a una radiografía no se ve. El paciente te dice que le duele y tú le dices que no tiene nada, que son cosas mentales. Pero no, el paciente tiene una fractura por estrés. La mayoría ocurren en los huesos del pie y la parte inferior de la pierna, sobre todo a nivel del talón, en el talo y el calcáneo, también el navicular. Son de los huesos que más se afectan y también influye mucho el calzado erróneo. ¿Para qué sirve la gammagrafía? Ya cuando tengo múltiples radiografías negativas, pero no le quieren hacer una resonancia, porque aparte tenemos que hacer una resonancia dirigida. El paciente dura 2 años dándole vuelta con un dolor insoportable, pero que le están diciendo que no tiene nada. Bueno, pues entonces se le hace la gammagrafía. En este caso vemos un foco de hipercaptación muy intenso a nivel del calcáneo, y cuando se recomienda que se le haga la resonancia, miren dónde está la fisura en el calcáneo. La resonancia magnética es la técnica diagnóstica con mayor resolución espacial que existe. Nada la supera. Pero si uno no sabe qué buscar o en dónde buscarlo, a lo mejor se concentran aquí arriba. Se concentran aquí. Pero aquí es donde está la fisura y ya se supo dónde buscarla por la gammografía ósea. El shin splints, la periostitis, es una enfermedad muy característica, es un padecimiento de los corredores, muchas veces por mal calzado, dolor inducido por el ejercicio en todo el componente medial o posterolateral de la tibia. Los maratonistas sufren mucho de esto. Aquí se han diagnosticado par de estudiantes con shin splints que se les realizó sus gammografías óseas respectivas y salieron con su periostitis. ¿Y qué es lo que se hace? Para poder diagnosticarla, se hace una gammografía ósea en 3 fases. Y esas 3 fases, vamos a ver las 2 primeras fases completamente normales, sin ningún tipo de alteración, pero en la tercera fase, y es lo que me da el diagnóstico, que las 2 primeras fases estén normal con una tercera fase patológica. En la tercera fase o fase ósea, vamos a ver un aumento de la captación bilateral, pero no simétrico, en todo lo que es el componente medial de la tibia. Va a ser bilateral, pero no necesariamente, en este caso también está afectada la parte lateral, pero miren cómo se ve, bien bonito, los focos de hipercaptación, que son bilaterales, pero no necesariamente simétricos. Dentro de las patologías benignas, aquí tenemos un paciente con un encondroma. Es un tumor benigno común que no implica mucho complejo mucho diagnóstico complejo. O sea, es un tumor que se diagnostica por resonancia, se sigue por resonancia, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de un tumor que, aunque es benigno, se desarrolla dentro de la médula y tiene un crecimiento hacia afuera. Esos tumores, no necesariamente por ser benignos, tienen que ser buenos, porque justamente muchos tumores benignos causan mucho daño
por el ritmo de crecimiento que puedan tener. Si es un tumor benigno que crece muy rápido, me va a romper la cortical del hueso. Y eso le va a causar una fractura al paciente. Miren qué bonito el ejemplo, como este hueso es este hueso. En una radiografía no se ve absolutamente nada. En una resonancia puedo ver perfectamente la lesión, pero en la gammagrafía me dice cómo se está comportando esa lesión. En este caso, estamos viendo una captación tenue, no muy intensa, una captación moderada que me está diciendo que no tiene mucha actividad metabólica, o sea, que no va a tener un ritmo acelerado de crecimiento, no me va a romper el hueso. Eso quiere decir que ese paciente hay que operarlo, pero no hay que operarlo de urgencia. Y es un ejemplo de 3 imágenes diagnósticas, una que no me ofrece ningún tipo de información, una que me ofrece toda la información anatómica y otra que me ofrece la información metabólica de ese hueso. La patología ósea maligna la vamos a dejar para la próxima clase. Ya prácticamente es poco lo que queda, pero vamos a iniciar la próxima clase con esto. ¿Ok? Entonces, nada, ya ustedes saben, pónganse de acuerdo, me lo dicen. Porque ustedes saben, yo no sé si a ustedes de desarrollo docente también le tiene un grupo de WhatsApp y me tienen el WhatsApp reventado que entre al otro curso. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y lo completamos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Ok. Sí, de acuerdo, maestra. Excelente. Así que cualquier pregunta que tengan la anotan para que la hagan. Nos vemos en la próxima clase. Me avisan mis hijos. Bye. Bye, Bye, profe. maestra. Bye.